Juárez, experto en turismo y aviación, está con nosotros esta tarde. Fernando, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Estoy encantado de saludarles nuevamente en esta tarde lluviosa, pero a tus órdenes. Esto que dice Mario Di Constanzo es cierto. ¿A poco un turista europeo, un turista asiático, un turista norteamericano va a pensar en el grado de calificación que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México, esta degradación aérea que tuvo el aeropuerto de la Ciudad de México para viajar a nuestro país? ¿Inhibe al turismo esto que dice Mario Di Constanzo? No lo inhibe, es un factor que puede ser determinante en el crecimiento, en la recuperación de la industria aérea mexicana, justo en una etapa en la que venía recuperándose de la pandemia, luego de 2 años de estar en esta situación de contingencia sanitaria. Esto se aleja más el horizonte de recuperación tras de que esta degradación continuará todavía por unos meses más, hasta que las autoridades internacionales dictaminen que México puede volar hacia y desde Estados Unidos por parte de las aerolíneas mexicanas, sobre todo para solicitar incremento de rutas y vuelos hacia y desde la Unión Americana. Ese es un factor fundamental. El otro, el factor de la seguridad o la inseguridad que se percibe y que es una realidad que azota al país, en realidad es parte también de una serie de avisos que han dado las autoridades extranjeras a sus connacionales que quieren visitar México y que les está recomendando no hacerlo en virtud o precisamente por esta inseguridad que se está viviendo en algunos puntos de la República Mexicana, donde la ola delictiva ha aflorado lamentablemente. ¿Qué es lo que hacen? Pues hacer sus recomendaciones a sus connacionales de que no visiten ciertos destinos en México, y ello obviamente inhibe la visita de estos destinos. ¿Quién es nuestro principal cliente aéreo? Pues básicamente Norteamérica, que es Estados Unidos y Canadá. Justamente esto es lo que no nos permite salir del todo en esta recuperación lenta pero gradual de la pandemia. Es decir, por un lado, las aerolíneas mexicanas no pueden solicitar mayor incremento de rutas y vuelos a partir de la categoría 2, y por otro lado también los avisos estos que la autoridad, algunos países han emitido para sus connacionales en su intención de viajar a México. Esto impacta obviamente porque hay un 3.5% del PIB que se genera en los aeropuertos, en la aeronavegabilidad y en las aerolíneas, y principalmente esto genera pues al año algo así como 30,000 millones de dólares nada más de lo correspondiente a este equivalente al Producto Interno Bruto, que repercute obviamente en la generación de empleos, en la derrama económica y todo un efecto dominó que se da en la productividad de la industria turística. Por eso es preocupante recuperar la categoría 1, recurrir a algunas medidas del gobierno federal y en los 3 niveles de gobierno para garantizar la seguridad de tanto turistas como población en general en algunos destinos, y sobre todo también incentivar o dinamizar un plan estratégico de promoción turística, pero con todos los sectores involucrados, no nada más turismo, sino Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que también haga su labor en cuanto a las demoras, por ejemplo, que se registran en la colecta de equipajes, en la demora de vuelos, en los servicios en tierra, en las terminales, en los precios que se están cobrando, en algunos casos muy caros, en algunas rutas del país, pero también en otras, hay que mencionarlo también, algunas rutas que son muy baratas, que permiten incentivar ciertos aeropuertos, ciertos destinos, pero lo que importa es el mantener o sostener estas rutas y estos destinos de manera perdurable, confiable y rentable sobre todo, ¿no? Para que todos ganen en esta industria y no se sigan acumulando las pérdidas. Sí, ¿cómo estábamos en 2019 y cómo estamos hoy después de 2 años de pandemia, cuando todo parece indicar que poco a poco se recupera la normalidad? Sí, en un contexto de quinta ola de contagios, pero sin ya las hospitalizaciones y muertes gracias a la vacunación que hay en el mundo. Pero ¿cómo estábamos en 2019 antes de la pandemia? ¿Cómo estamos en este momento en materia de turismo?
Mira, antes, en el 2019, por ejemplo, en el aeropuerto más importante del país, que es el de la Ciudad de México, el Benito Juárez, este flujo de pasajeros era de 51 millones de pasajeros al año en el 2019. Actualmente, en el 2021, o sea, el año pasado, todas las cifras oficiales, se alcanzó un nivel de 35 millones. Ahorita estamos por los 40, 41 en esta etapa de recuperación. Todavía falta para volver a tener los registros del 2019, pero pues esta situación de la degradación de la aviación mexicana nos coloca en seria desventaja frente a las aerolíneas estadounidenses, que son las que tienen una gran cantidad de flota comparada con la de México. Por ejemplo, la flota, si sumáramos todos los aviones de capacidad mayor a 50 pasajeros en México, no llegaríamos más que a 310, 315 aeronaves actualmente en activo. Y eso lo tiene cualquier aerolínea americana, incluso de las más chicas, low cost, que podrían desbancarnos fácilmente, tal como lo están absorbiendo en las rutas que sí ellos están atendiendo en esta recuperación de la pandemia, dado que ellos sí pueden operar en algunos aeropuertos del país, y por lo cual México pues ha perdido en este último año algo así como 5,000 millones de pesos, nada más en lo que lleva de suspensión o en la categoría 2 de la aviación mexicana, en esta recategorización que mencionabas al principio de esta entrevista. Justamente hay que recuperarlo lo más antes posible, pero todavía falta cumplimentar todos los requisitos que hasta que se cumplan con el 100% podrá dictaminarse o hacerse una auditoría, una visita técnica para precisamente ver si recuperamos esa categoría 1 que tanto requiere el país. Sí, ante el panorama de inseguridad que hay en el país, ante la tasa de homicidios, que es una de las más altas del mundo y las más altas en los últimos años en México, ¿qué narrativa tiene que dar el gobierno mexicano, la Cancillería, las embajadas, los consulados, las oficinas de promoción de turismo de los estados al exterior? ¿Cómo vender México? ¿Cómo promover México ante estas cifras de inseguridad que hay en nuestra nación? Y es un planteamiento muy interesante, muy difícil de contestar. Precisamente es la pregunta de los 60,000 pesos, pero obviamente aquí lo que hace falta es precisamente coordinar los 3 niveles de gobierno, el estatal, el federal y el municipal, para precisamente a realizar acciones coordinadas y enfrentar estos retos de resolver la violencia y la ola delictiva, que más que nada muchas veces son ajustes de cuentas entre bandas criminales, pero también no hay que desconocer, hay que reconocer precisamente el avance de algunas de estas bandas delictivas en zonas que antes eran consideradas seguras, turísticas, en muchos destinos de la República. Justamente lo que hace falta es demostrar con hechos, con presencia militar, quizás presencia de todas las fuerzas policíacas, pero sobre todo también garantizar el libre tránsito, el libre flujo y estar al día en materia de revisión en aeropuertos, en puertos, en carreteras, precisamente para generar esa percepción positiva tanto para turistas nacionales como extranjeros. Sí, Fernando Gómez Suárez, finalmente sí hay zonas en el país que se encuentran en paz, la zona del Atlántico, sí, claro. La zona del Pacífico no, pero el Caribe sí están en paz, o por lo menos no traen los niveles del Pacífico. Sí, claro, hay destinos muy atractivos todavía, pero precisamente es evitar que esto se extienda con el efecto cucaracha, como le llaman, para precisamente no generar esta expansión de las bandas criminales y sobre todo tener en vigilancia y en observación con cámaras, con dispositivos, con revisión satelital, con supervisión aérea, toda esta generación de trabajos coordinados entre las fuerzas policíacas precisamente para establecer mejores condiciones para los visitantes que tanto requiere el país.
Sí, Fernando Gómez Suárez, experto en turismo y aviación, muchas gracias por tomar esta conversación. Estamos en contacto para futuras entrevistas, si le parece. A tus órdenes, Juan Carlos, como siempre. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Le presento las siguientes imágenes.